Ok. Bueno, para evitar inconvenientes legales, les aviso que lo estoy grabando, así que comenzamos. Bienvenidos. ¿Sí? Vamos a empezar. Para la clase de hoy, ustedes tienen que leer un texto de Miri Coromina que se llama Los juegos de fantasía en los parques infantiles. ¿Sí? Cuéntenme si lo han podido leer, si les fue fácil, si les resultó fácil. Eh, la idea es que sobre la base de ese texto podamos hoy obtener un poquito más de herramientas que nos van a servir a nosotros para la creación de los juegos, por un lado. Por otro lado, para tener en cuenta algunas cosas o algunas intervenciones el día de mañana cuando vayamos a dar clase. Y, eh, che, Flavio Cuello no era la de problemática socioantropológica. Qué kilo. Bueno, no hay problema, después vemos. Ah, no, si es la Mercedes, ya le mandamos el mensaje a la Mercedes. Espérate. Pero díganme posta, a ver, fíjense. Re- Avísenme, por favor. Así mandamos, no vamos a andar mandando mensajes cualquiera. Mira si están durmiendo. Mercedes Ponce Quality. Vale, avísenme, dale. Chequen. Mercedes, listo, perfecto. Escribe al Mercedes, te queremos. Listo. Para. Ahí va. Hola Merce, ¿cómo andás? Mirá, estoy acá con los chicos de primer año B que me dijeron que ahora a las 10:30 tienen clase con vos. Acá, mira, ahora en un ratito vas a ver que van a aparecer saludos. Bueno, es para decirte que capaz que nos pasamos de las 10:30 nosotros, pues nos copamos en la clase, pero ya van a ir, vos no te preocupes. Ahí está, Merce, mira, ahí está. Gracias por tanto, te dice una genia, la profe. Mira cómo te quieren los chicos. Bueno, besos. Te amo, profe Mercedes. Son la uno, te dice. Qué guana que son. Listo. Ahora sí, ya está. Ok. Bueno, les decía. Ya está, ya se lo mandé. Mocazo la Flavia. Si no lo vio, se lo voy a borrar. Lo vio 10. Elimina para todo, cualquier cosa. No sé, espero que no se lo haya descargado el video. Cosas que me hacen hacer. Bueno, sí, ya lo borré, ya lo borré. Bueno, a ver, este texto, ¿sí? Está compaginado al revés. Sí, yo les cuento, esa compaginación la conseguí, lo que pasa es que cuando se fue escaneando, no sé, quedó así, bueno, quedó así, no pasa nada. Pero escuchen, la idea de ese texto hace un poquito un resumen de todo lo que venimos trabajando. En la primera parte del texto, esto de por qué es tan necesario jugar, hacen como una encuesta a los niños que les van preguntando qué es el juego, ¿sí? Cuáles son sus juegos preferidos, qué les gusta y demás. Si bien no es un recorte de alumnos de Córdoba Capital, entendemos que puede llegar a ser una mirada de los niños que transitan por la escuela. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque, como nosotros vimos, no solo que juegan tan bien, sino que nosotros vimos que todas las personas en una determinada edad evolucionan de la misma manera, más o menos rápido, pero la evolución en ese tiempo es el mismo. Entonces, entendemos que por más que no sean alumnos nuestros, nos van a dejar una enseñanza, ¿sí? Entonces, hemos preparado un resumen con el profe Juan, que ya llegó, donde vamos a hacer hincapié en algunas cuestiones técnicas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de poder explicar o entender nuestra clase de educación física o cualquiera de nuestras intervenciones, ¿sí? Y a partir de eso, y ojo, porque acá va la parte más importante, de 5 a 8, de 9 a 14. Bueno, porque vos pensás que a los 5 años los niños ya ingresan. A ver, antes, en la época de ese texto, el sistema escolar, ¿sí? Era obligatorio a partir de la sala de 5 y más o menos le calculan los 14 años, que es cuando vos ya estás entre primero y segundo año. Es decir, que la encuesta que hicieron responde a todos los niños que juegan en la primaria, en la escuela primaria. Recuerden que antes había hasta séptimo grado. Entonces, al haber hasta séptimo grado, eh, involucraban a los niños de esa edad. Por eso es el rango de la encuesta. ¿Sí? Bueno,
Déjenme un segundo que lo vamos a poner acá. Bien. Era bastante simple en cuestiones de entender esto, ¿no? Ok. Ahora bien, les voy a empezar a pasar, vamos a ver acá el PowerPoint. ¿Sí? Denme un segundo. Me van diciendo si se ve. Ok. Acá está. Bien. Denme un segundo que ahí empieza. Ok. Entonces vamos a hacer este análisis de los juegos de fantasía en los parques infantiles. ¿Por qué los llaman los juegos de fantasía en los parques infantiles? Porque justamente lo que hace es un abordaje de investigación con respecto a todo lo que los niños juegan, ¿sí? O lo que les gusta jugar, esta fantasía, estos juegos de fantasía que los niños tienen, ¿sí? Donde no, por la hora y en un principio no ingresaría un docente, ¿sí? Ya después vamos a ver que la dignidad del docente es involucrada. En los parques infantiles, es decir, en los lugares donde los chicos se pueden jugar y se pueden desarrollar. Por ejemplo, nosotros le diríamos la plaza, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en Altagracia tienen parques infantiles en el espacio del Sierra Hotel. Díganme si es correcto eso, pero va por ahí, ¿está? Ok, entonces, vamos a empezar a hacer, acá está, un análisis. Entonces, retomando algunas de las cositas que nosotros ya veníamos hablando, ¿sí? Vamos a decir que, primero, que jugar no es perder el tiempo, sino que es ganarlo. Y ya sabemos por qué consideramos que jugar es ganar tiempo. Porque ganamos aprendizaje, porque ganamos experiencia, porque ganamos vivencias, ganamos relaciones sociales. Hay un montón de cosas que se ponen en juego justamente para aprender jugando. Y creemos que el juego va a ser una herramienta súper válida en la vida del profe de educación física y en la vida de los alumnos para poder desarrollarlo, ¿sí? Entonces, primero, jugar no es perder el tiempo, sino que es ganarlo. Segundo, y no menos importante, jugar es una actividad gratuita, es placentera y es educativa. Por suerte, el juego libre todavía tiene esta gratuidad de que cualquier persona lo puede jugar y nadie te cobre por hacerlo. Distinto es ir a un parque, ¿sí? De diversiones a pagar por jugar, ¿sí? Pero digo, nos juntamos acá en la plaza y tranquilamente podemos jugar y nadie nos puede cobrar nada, ¿sí? Es placentero, ustedes recuerden que tiene un fin en sí mismo, que es el placer que me genera jugar, ¿sí? Que es bastante hedonista y que es educativo, porque todo juego me deja una enseñanza, ¿sí? Entonces, al dejarme una enseñanza, yo lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Y lo tengo que valorar como tal, ¿sí? Y por último, y puede ser también el puntapié inicial que nosotros necesitamos, vamos a decir que el juego es imitar, es imaginar, es relacionarme, es luchar, es relajarme, es crear. Imagínense que es un montón de cosas súper lindas que van a permitirle a la persona realmente ser quien quiere ser, ¿sí? Y le va a dar a la persona esa libertad que todos tenemos, ¿sí? Y que nos permiten realmente ser como queremos ser, como nos imaginamos ser. Entonces, podemos imitar a quien querramos, podemos imaginar todo lo que querramos, podemos relacionarnos, que si bien existen los juegos individuales, yo creo que la riqueza está en aquellos juegos que son grupales o son en equipos. Me permite luchar por un ideal, este, por una convicción de que esto está bien. Me permite relajarme también, confiar en el otro y me permite, por supuesto, crear, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a, como profes o como futuros profes de educación física, vamos a hacer hincapié en aquellas características que tiene el juego infantil, ¿sí? Porque si bien nosotros en un rato vamos a abordar, digo en un rato, en la próxima semana, vamos a abordar el juego en todo el desarrollo de la persona, entonces vamos a ver el juego en el niño, el juego en el adolescente y el juego en el adulto,
A ver, ese juego en cada una de esas etapas va a ir mutando, se va a ir modificando y va a estar acorde a esas características. Pero nosotros ahora hacemos este pequeño recorte que va a ir de la mano de el juego infantil, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que el niño juega por naturaleza. Desde que nace, comienzan los primeros juegos, ¿sí? Jugamos con un par, con papá o mamá, ¿sí? Jugamos solos cuando nos colocan algún objeto que nos permite recibir estimulaciones externas para empezar a relacionarnos, ¿sí? Después viene el juego con un hermanito, viene el juego, el famoso juego que hacemos con papá o con mamá, esto de esconderme, ¿sí? Juego a tirar algún objeto para que tienda a desaparecer, juego a llorar para que como manera de comunicación me atiendan, ¿sí? Entonces, la vida comienza un juego. Y este juego se da por naturaleza, ¿sí? Entonces, es importante entender que si desde los comienzos de la persona juega, ¿sí? No podemos perder de vista cuán importante es para nosotros el jugar. Y ustedes lo han vivenciado, muchas veces hay cosas que han aprendido jugando que tal vez no lo aprendieron si, por ejemplo, lo hubiesen estudiado a rajatabla. ¿Se entiende o no? Entonces, estas cosas le dan un cierto valor que es importante tener, ¿sí? Segundo punto importante dentro de este juego infantil. Es una actividad que está marcada, ¿sí? Por una interacción entre sujetos o personas, ¿sí? Un medio y un objeto, que si ustedes recuerdan en el Power que estuvimos trabajando en la construcción del juego, el juguete didáctico, hablábamos que estaba la persona, estaba el otro y se encontraba en esta relación de unos y otros un medio, ¿sí? Y un objeto que permitía esa interacción, que permitía ese feedback, ¿sí? Y es importante que esto nosotros lo propiciemos la comunicación entre las partes, propiciemos el feedback y propiciemos lo que sucede en el medio, aquellas herramientas, aquellos objetos, ¿sí? Aquellos medios que vamos a utilizar para esta relación de comunicación, ¿sí? Mira qué loco esto y que nos vamos a retrotraer a la primera clase de juego y recreación donde abordamos el concepto de juego. Dice que el juego se puede situar en un espacio real o no. ¿Se acuerdan que Huizinga hablaba de esto que era podemos jugar en la realidad y jugar de otra manera que lo que nosotros creemos que es nuestra realidad? Entonces, podemos jugar de otra manera que nuestra conciencia nos permite ser. Entonces, hoy puedo ser el Emma, pero en un rato puedo ser Superman, o puedo ser el Hombre Araña, o puedo ser un caballero, o puedo ser un dragón, o puedo ser lo que quiera ser. Entonces, de la mano de si es un tiempo actual o no, porque yo voy a jugar que jugamos en la época de los dinosaurios, aparece esto de que puede haber un espacio real o un espacio abstracto, porque yo me puedo imaginar, si bien en la realidad es el comedor de mi casa, yo me puedo imaginar que ese comedor de mi casa automáticamente se está convirtiendo en una caverna. ¿Se entiende? Entonces, yo me abstraigo, lo preparo en mi mente, en la imaginación, y a partir de eso puedo crear. O si no recuerden ustedes lo que yo les contaba de las formas jugadas, esta historia que yo contaba del oso, ¿sí? Donde nos íbamos imaginando que íbamos por un bosque, o las historias que ustedes fueron contando, ¿sí? Digo, no estaba el espacio real, era un espacio abstracto donde todos íbamos imaginando, y esa es la parte más linda o la parte más rica que nos permite ser, ¿sí? El famoso el suelo es lava. Exactamente, Juan. Ludmila no te da ningún problema. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hace falta que pare, que pause? Es correcto, Alexander. Eso tiene que ver con los símbolos que nosotros le colocamos a los objetos para que se transformen en otras cosas, ¿sí? Bien, seguimos. Están apurados porque me queda media hora. Bien, vamos con el próximo. Como un tiempo real. Claro, en el tiempo, a ver, volvemos atrás. En el tiempo, cuando decimos un tiempo actual o actual puede ser, yo estoy jugando, ¿sí? En la realidad de hoy, o me puedo retrotraer a otra época, ¿sí? En la época de, por ejemplo, no sé,
Esto que le decía, la época de las cavernas y los dinosaurios. ¿Está claro? O sea, imagínense cuánta imaginación podemos tener. ¿Sí? Bien. ¿Qué normas hay? Bueno, teniendo en cuenta todas estas características que va a tener el juego infantil, hay algunas normas que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de verlo. ¿Y qué nos va a permitir esta observación? Bueno, ir trabajando, ir puliendo ciertos aspectos que eh, nos van a servir para darnos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, primero tenemos que estar atentos a los síntomas de cansancio, ¿sí? Si bien nosotros decimos que nuestros alumnos de la primaria muchas veces están sobrepasados de energía, llega un momento que se cansan los chicos, ¿sí? Y a veces es importante saber cuándo parar. Muchas veces uno dice que hay que terminar un juego, ¿sí? Antes de que ese juego muera. ¿Por qué? Y bueno, porque se considera que si no se empieza a perder la magia, se empieza a perder la motivación, se empieza a perder estas ganas de estar jugando. Entonces, es preferible cortarlo un rato antes del juego y quedarme con las ganas de, en un próximo momento lo vamos a jugar, a que, digamos, esto no lo juego más porque fue un embole, porque me quedo con lo último que sucedió. ¿Sí? Pero, primero, en la clase de educación física o en cualquier jornada, y de hecho esto está pensado para que vayamos imaginándonos cómo va a ser esta jornada que vamos a realizar en una escuela, si Dios quiere, ¿sí? Esto es decir, bueno, a ver, vamos a llevar juegos a alumnos. Bueno, ¿qué voy a tener en cuenta? Bueno, primero si están cansados o no, porque si están cansados tengo que parar. Tengo que hacer un stop y seguimos, ¿sí? Ellos conocen su límite y cuando están cansados, Joaquín. ¿Está claro? Lo que pasa es que muchas veces nosotros exigimos, no, dale un poquito más, dale un poquito más, porque queremos rellenar tiempos reales de clase. Si tenemos que parar, paramos, punto. ¿Sí? Segundo, entender que hay una gran utilidad del juego para enseñar valores, comportamientos y respeto, ¿sí? Recuerden que en función del objetivo que el juego o que nosotros le proponemos y que el juego tiene, ¿sí? Va a haber ciertos aprendizajes que vamos a trabajar. Bueno, valores, el respeto, comportamiento, solidaridad, empatía. Digo como valores positivos, pero si quiero puedo trabajar la falta de respeto, puedo trabajar la irresponsabilidad, puedo trabajar la competitividad al máximo desde el punto de vista negativo, ¿sí? Por supuesto que todos conocen o todos lo van a conocer en función de ese objetivo que va a proponer ese juego. Miren que este tercer punto es muy importante. La enseñanza del juego, o la enseñanza en cualquier aspecto de su ser, tiene que ser metódica, gradual y racional, que es más o menos lo que ustedes van a ver ahora con esta vuelta a las clases, ¿sí? Va a ir de a poco, va a ir de lo que nosotros hablamos de lo simple a lo complejo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, ¿sí? O el alumno necesita, sobre todo en la primera etapa de su vida, después vamos a ver que en la etapa secundaria o más adelante podemos ir al revés de lo complejo para llegar a la parte más simple, para entenderlo. Pero en un primer momento vamos a ir de lo simple a lo complejo. Entonces, tiene que ir por determinados métodos, si no, hay cositas que no nos podemos saltar. Tenemos que ir dándole una cierta gradualidad, no le vamos a llegar el primer día y decir, bueno, vamos con todo esto, ¿sí? Y tiene que ser racional, es decir, que tengo que entrar en razón y tengo que tener en cuenta las características de esos sujetos o de esas personas, de esos alumnos, ¿sí? Que están enfrente mío y que van a desarrollar esto, ¿sí? Entonces, esto que siempre decíamos, yo no, ahí va a haber juegos que les voy a proponer para los chicos de 3, 4, 5 años que no se los voy a proponer 14 y viceversa. ¿Por qué? Porque justamente en su proceso evolutivo han adquirido ciertas herramientas, vivencias, experiencias, ¿sí? Que les van a permitir desarrollarlo de una determinada manera, ¿sí? Y por último, y no menos importante, tenemos que como docentes tratar de evitar la insistencia en jugar siempre lo mismo. Siempre vamos con la mancha, siempre vamos con el delegado, siempre vamos con la pelota. No, basta, ya está, la cortemos. Le demos la posibilidad de vivenciar lo más que se puede y cuanto más diverso, mucho mejor, ¿sí? Ahí radica la riqueza de eso. Acá me dice, Spencer menciona que nos explica, que no se explica cómo los niños cansados siguen jugando. Sí, es verdad, porque tal vez la motivación es mucho más grande que su cansancio. ¿Recuerdan ustedes que después que termina decimos basta?
quedan plantados y ahí queda, ¿sí? Pero no solo que Juan produce un agotamiento mental, sino que también muchas veces hacemos que el niño lo termine detestando ese juego, ¿sí? O puede que no, que le encante y por eso lo quiere repetir siempre, pero también lo que no estamos permitiendo es que amplíe su bagaje de experiencias. Entonces, si no amplía su bagaje de experiencia, lo que puede producirse es que cuando después planteemos una situación, problema, diferente a la que estaba acostumbrado, es muy probable que no lo pueda resolver y que es muy probable que se frustre. ¿Por qué se va a frustrar? Y porque justamente como no tiene las herramientas, ¿sí? Y no sabe cómo resolverlo y no lo puede resolver, y bueno, chao, ya está. Lo matamos. Entonces, esto de que decimos lo estancamos, lo coartamos, lo hacemos, lo que yo siempre digo, caballito de carro, de acá tirados los carros que están en la ciudad de Córdoba, ¿sí? El caballito que le ponen las ojeras y siempre va para adelante y siempre va por el mismo camino y no tiene la posibilidad de mirar para los costados y ver que hay un mundo que lo rodea y que está lleno de experiencias mucho mayores que la que él vive constantemente, ¿sí? O seríamos como el burrito cordobés, ¿sí? O la mula del cura brochero. O fíjense, en la parte del campo siempre se habla mucho que los burros, las mulas y los caballos si vos estás perdido, seguí a uno porque la mula o el burro o el caballo sabe a dónde vuelve. ¿Por qué? Porque siempre es el mismo camino. Bueno, permitile a tu alumno que no sea un burro, un caballo, una mula y que se salga del camino y aprenda a volver. No sé si me explico. ¿Sí? Pero es importante esto, darle la posibilidad de mucha experiencia a mis alumnos. ¿Sí? Entonces, vamos acá con algunas consideraciones que tienen que ver con el jugar y con el aprender que va a tener que tener, ¿sí? El docente o aquella persona que va a desarrollar o va a estar a cargo de una actividad. Eso lo vamos a dividir en tres puntos. Vamos a tener en cuenta factores, vamos a tener en cuenta características y vamos a tener en cuenta ámbitos, ¿sí? Todo esto va a estar relacionado, por supuesto, a los objetivos que estén supeditados por parte del docente, ¿sí? Entonces, dentro de los factores encontramos 4 puntos importantes. El primer punto es la orientación pedagógica que nosotros, docentes, le vamos a dar, ¿sí? A esas actividades que nosotros vamos a estar desarrollando. Es decir, que eh, si nosotros llevamos una actividad a cabo en cualquier entidad educativa, siempre va a estar marcada por distintos objetivos, ¿sí? Bueno, esta orientación que nosotros vamos a dar va a ser lo que a nosotros nos va a permitir ir haciendo que el niño vaya adquiriendo experiencia necesaria para ir aprendiendo. ¿Claro? Segundo, va a haber localización espacio-temporal que nosotros vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, esta localización espacio-temporal nos va a permitir trabajar en distintas locaciones. Por ejemplo, el patio de la escuela, la plaza, la playa, la montaña, pensando, por ejemplo, que nos vamos de campamento, un río, ¿sí? Cualquier lugar donde nosotros podamos desarrollar, ¿sí? Y que ese lugar siempre va a ser condicionante del desarrollo del juego, porque no es lo mismo, por ejemplo, jugar en la arena que jugar en un piso de cemento. No es lo mismo jugar en un bosque que jugar en el aula, ¿sí? Entonces, la localización en espacio-tiempo es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y hay que tener en cuenta qué va a suceder. Porque, por ejemplo, a ver, para que ustedes lo comprendan, yo quiero trabajar con globos, ¿sí? Y el lugar donde voy a trabajar es la montaña, y justo, o en el bosque acá, en las sierras de Córdoba, y justo estoy en un bosque donde está lleno de espinillos. Es decir, que puede que haya en el suelo, como probabilidad, un montón de espinas. No puedo trabajar con globos, ¿sí? No puedo trabajar también porque los chicos van a ir corriendo y capaz que se clavan alguna espina. No lo puedo hacer. Entonces, tengo que entender esto. Cuando hablamos de la temporalidad, hablamos de en qué momento vamos a desarrollar el juego. Puede ser a la mañana, puede ser después de desayunar, antes de almorzar, después de almorzar, antes de merendar, ¿sí? Recuerden ustedes que siempre se dice que después de una comida, lo importante es que no se haga nada para poder hacer una buena digestión. Digo, pensemos en esto en una jornada que nosotros hacemos en la escuela, donde estamos 6 o 7 horas, entonces vamos a comer,
o puede llegar a ser una jornada donde, qué sé yo, un campamento, ¿sí? Entonces, no los puedo ya levantar a los chicos a las 7 de la mañana y decir, listo, vamos todos a jugar, hacemos un juego de búsqueda sin que hayan desayunado, ¿sí? Entonces, la localización espacio-temporal es importante tenerla en cuenta, ¿sí? No menos importante es entender cuáles son los intereses y las características que tiene ese grupo en particular. Yo, por ejemplo, tengo, en la escuela primaria tengo 3 sextos grados, ¿sí? Ahora, ninguno de los, o sea, entre los 3 sextos hay algunas cosas en común, pero cada uno tiene su particularidad. Entonces, si bien los contenidos que yo voy a desarrollar son los mismos, la forma en que los desarrollo son distintas. ¿Por qué? Porque muchas veces hago hincapié tal vez en algunas cuestiones más que en otras en función del grupo. Entonces, tengo que conocer cuál es el interés de ese grupo, tengo que conocer cuál es la característica, tengo que saber cómo llegar a ese grupo, cómo hacerme uno más, ¿sí? Porque yo no puedo llegar desde afuera y decir, bueno, listo, yo soy profesor y ustedes tienen que hacer lo que yo les diga, y lo que yo les digo es que ustedes van a jugar esto porque para mí es importante y listo, vamos a jugar. No, porque son robots. Sientan, piensan, crean los chicos. Entonces, tengo que tener en cuenta estas cosas que son súper importantes, ¿sí? Por otro lado, es muy importante la personalidad que le ponemos, o las autoras ponen la personalidad del animador, pero puede ser la del profesor. No es lo mismo un profesor que es callado, un profesor que es extrovertido, un profesor que es serio, un profesor que le pone amor a las cosas, ¿sí? En función de la personalidad que tenga el docente va a ser cuánto llegamos a nuestros alumnos. Ustedes capaz que hoy lo están vivenciando en las clases, o seguramente en la primaria y en la secundaria lo vivenciaron. Hubo profes que tenían muchísima más afinidad porque esa afinidad les permitía llegar más, conocerlo, ser partícipe, ser protagonista. Hay profes que ponen una cara de culo, no me interesa, no me molesté, yo soy lo importante, acabo, no. Entonces digo, esas huellas que se van dejando van a ser van a estar en función, por supuesto, de ese profesor o ese animador que se va a hacer cargo de esa actividad que se va a desarrollar, ¿sí? Decíamos que anterior teníamos los factores que teníamos que tener en cuenta y ahora vamos con aquellas características que se van a ir desprendiendo, ¿sí?, de lo que veníamos hablando anteriormente. Entonces, por ejemplo, tenemos lo primero que son características físico-temporales, ¿sí? Estas características físico-temporales son aquellas que nos van a hacer referencia específicamente, ¿sí?, al momento y al espacio en donde se va a desarrollar el juego, ¿sí? Entonces, dentro de lo físico podemos hablar de el tipo del terreno, ¿sí? Es un terreno que tiene piedra, es un terreno que es de cemento, es un terreno que tiene espinas, tiene un declive, tiene pozo, tiene agua, ¿sí? Pero a su vez también va a ser la delimitación que nosotros le vamos a poner al terreno. Vamos a jugar de acá a acá, en este cuadrado, en este espacio, en este círculo, en esta forma, ¿sí? Y cuando hablamos del marco temporal, vamos a hablar de el tiempo en el que nosotros vamos a jugar, que al tiempo lo vamos a dividir en dos. Primero, en la época del año, si es otoño, invierno, primavera o verano, no es lo mismo jugar a los juegos en cualquiera de esas 4 estaciones, como tampoco es lo mismo el momento del día, no es lo mismo jugar a la mañana temprano, jugar a la media mañana, al mediodía, a la tarde o a la noche. Cada momento del día tiene sus características, ¿sí? Como también no es lo mismo el tiempo que va a durar ese juego, ¿sí? Entonces, dentro de las características físico-temporales hablamos de los tipos de terreno y la delimitación y no solo la época del año, sino también el momento en el día y el tiempo que nos lleva o que nos permite desarrollar este juego, ¿sí? Por otro lado, aparecen estas características técnicas, ¿sí? Que estas características técnicas van a tener que ver con el desarrollo del juego, ¿sí? El desarrollo de los participantes, las normas que nosotros vamos o las reglas que vamos a proponer para jugar, ¿sí? El nombre que pueden obtener los distintos equipos, vamos a suponer que hacemos un juego de búsqueda, ¿sí? Entonces armamos distintos equipos
Bueno, las cuestiones técnicas, si yo voy a elaborar un juego, para decir, bueno, el equipo rojo, el equipo azul, ¿sí? Cada participante, cómo va a jugar, cuál es el material que vamos a llevar adelante, qué van a hacer los jugadores, ya hablamos de las reglas, hablamos de el papel del animador para constantemente estar animando, ¿sí? Estar motivando para jugar, ¿sí? Y las características educativas van a hacer referencia, en función de los objetivos, a 4 ámbitos que nosotros podemos trabajar en el juego, ¿sí? O podemos trabajar con el juego. ¿Está claro? Vayan diciéndome si hacemos pausa o entendemos esto. ¿Se entendió hasta ahora? El Cande me dice que sí. Ok, bien. Entonces, vamos a hablar de los ámbitos, ¿sí? Entonces decimos, si hablamos de educación, hablamos de objetivos. Y si hablamos de objetivos, hablamos de aspectos a donde nosotros queremos llegar. Entonces vamos a hacer referencia a los ámbitos, perdón, que son 5, no son 4, son 5 que vamos a ir trabajando. Así que no sé, Juan, si vos estás por ahí. Juancito. Creo que iba a dar esta parte. Hola, Emma. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andás? ¿Chas? Sí, perfecto. Bueno, vamos a nombrar los ámbitos. Sí, tenemos el ámbito cognitivo, el ámbito psicomotor, el ámbito afectivo social, el ámbito de la personalidad y el ámbito de la salud. ¿Sí? El ámbito cognitivo hace referencia a todos aquellos aprendizajes, ¿sí?, que impactan de manera directa en todo nuestro conocimiento y en toda nuestra estimulación mental. ¿Sí? Por ejemplo, un ámbito cognitivo, por ejemplo, si yo quiero estamos realizando una actividad donde quiero que mis alumnos aprendan a orientarse en el espacio, ¿sí? Entonces, el ámbito cognitivo me va a dar la posibilidad de que yo pueda aprender mi localización, pueda aprender de qué forma y de qué manera puedo utilizar una brújula o los elementos naturales que dispongo para entender en qué lugar me sitúo, ¿sí? Eso va a incidir en el ámbito cognitivo. Después el ámbito Ok. psicomotor. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, está bien. No hay dudas, Perfecto. cualquier cosa te aviso. Bueno, el ámbito psicomotor hace referencia a todos aquellos aprendizajes que van a incidir de manera directa en todas nuestras habilidades motrices, ¿sí? Todos aquellos aprendizajes que nos van a permitir correr, lanzar, atrapar, trepar, ¿sí? Y que voy a utilizar para mejorar mis técnicas y mis habilidades, ¿sí? Favorece la precisión de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, estamos en la montaña y yo quiero que mis alumnos aprendan a trepar, ¿sí? Entonces voy a realizar actividades pertinentes para que en grupo o en equipo, con sogas, ¿sí?, con amarres, pueden empezar a vivenciar lo que es aprender a trepar, ¿sí? Lo que es aprender a escalar, por ejemplo. ¿Puede ser? Bien, vamos al ámbito afectivo social. El ámbito afectivo social, ¿sí?, es un ámbito en el que de por sí siempre se trata de incidir en todas nuestras actividades educativas y nuestras actividades pedagógicas. Hace referencia a todos aquellos aprendizajes como actitudes, comportamientos que yo quiero que mis alumnos aprendan, ¿sí? Por ejemplo, un factor importante a lo de tener en cuenta, por ejemplo, en un campamento es la convivencia, ¿sí? Aprender a convivir no es algo fácil, ni es algo que todo el mundo puede aprender de un día para otro, ¿sí? Es un proceso en el cual esa persona tiene que entender que en el lugar donde se sitúa no está sola, sino está en grupo, y que ese grupo va a tener determinadas reglas y determinadas características donde esa persona se va a poder desarrollar y que ciertas cosas va a poder hacer y ciertas cosas no va a poder hacer, ¿sí? Bien, vamos al ámbito de la personalidad. Este ámbito de la personalidad influye de manera directa en la persona, ¿sí? Hace referencia a la dimensión física, a la dimensión afectiva, a la dimensión comportamental, a la dimensión subjetiva, a la dimensión de la personalidad más generalizada que es el yo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo va a impactar? Sí, en uno, sí, como persona, todas aquellas actividades que vaya a realizar. ¿Estamos?
Y vamos a la última, que es el ámbito de la salud, que incluye todos aquellos aprendizajes que están dirigidos a favorecer el crecimiento físico y armónico, el buen funcionamiento del organismo y el equilibrio mental, ¿sí? Que son necesarios para conseguir un desarrollo saludable, ¿sí? El juego siempre, 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 siempre va a incidir en todos estos ámbitos. En algunos casos de manera más específicas que en otros ámbitos, pero siempre por lo general va a abarcar todos estos ámbitos. ¿Se Ok, entendió? ¿Alguna duda? a ver, ¿qué nos dicen? Espérate. Ninguna, dice Joaquín. Ok. Acá el Facu decía se menciona en la formación del niño en su totalidad. Sí, es correcto. ¿Por qué? No sé si ustedes recuerdan que eh, no es un refrán, sino un dicho, mente sana en cuerpo sano, ¿sí? O esta idea, recordame, Juancito, si vos te acordás qué dicen en la cancha de Talleres, sí, mente sana en cuerpo sano, me parece que era, ¿puede ser? Sí. Bien, antes se hacía esta diferencia, por eso es importante que lo tengamos en cuenta, que la educación física solamente atendía a lo que estaba relacionado con el aspecto motor de la persona. Y en ningún momento se hacía referencia a la parte cognitiva, ¿sí? Entonces, como no se hacía parte de la referencia cognitiva, se creía que lo único que nosotros podíamos educar era el cuerpo, pero nosotros ahora sabemos que cuerpo y mente van de la mano, ¿sí? Que tienen una relación intrínseca entre ellos, que no los puedo separar. ¿Por qué? Porque si yo le enseño desde la parte motora a mi alumno, ¿sí? En algún momento tengo que enseñar por qué estamos trabajando eso, que pueda reflexionar, que pueda sentir, ¿sí? Más allá de decir lo hago porque hay una persona, un tercero que me está diciendo que lo tengo que hacer. ¿Se entiende? Dice el que el cognitivo lo dijiste muy rápido. Ahí retomamos con el cognitivo, no se hagan problema. Bueno, Entonces, es importante entender que el juego, como va a incidir, aparte, algo que también hay que tener en cuenta, no es que solamente el juego va a incidir en un ámbito, es decir, hoy vamos a trabajar solamente en el ámbito de la salud, sino que vamos a ir trabajando en toda la totalidad, ¿sí? Entonces, a ver qué dice acá Cande. Dice, creo que cuando el aprendizaje tenía un impacto de manera muy directa era cognitivo. Claro, pero a ver, tiene que ver con todos aquellos procesos que se desarrollan en la psiquis que me van a permitir entender, comprender y poder relacionar todo lo que yo estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces, ahí lo trabajamos al aspecto cognitivo. Eh, ¿querés que lo repitamos? por favor, a ver, mientras Bueno, tanto acá lo estoy hablando. el ámbito cognitivo hace referencia, ¿sí? A todos aquellos conocimientos, a todos aquellos saberes, a la información con la que voy disponiendo, ¿sí? En el proceso de aprendizaje y que me va a dar la posibilidad de poder relacionarla y aplicarla en diferentes momentos de mi vida, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si estamos en un campo, ¿sí? Y estamos aprendiendo a orientarnos y a localizarnos, ¿sí? Y el profe me enseña a usar la brújula y me dice que para calcular los grados tengo que primero fijar el norte, ¿sí? Yo voy a agarrar mi brújula, me voy a fijar dónde está el norte, ¿sí? Voy a fijar una de los indicadores en el norte y a partir de ahí, ¿sí? Voy a poder empezar a poder girar hacia los lados, ¿sí? A la izquierda, a la derecha, y voy a empezar a poder marcar otras orientaciones, ¿sí? Bien, ¿se entendió? Acá ustedes también tienen que tener en cuenta lo siguiente, que cuando hablamos del aspecto cognitivo, ¿sí? A ver, dice, un aprendizaje integral, colaborando en la relación mente-cuerpo, que tanto menciona diferentes autores. Además del hecho de que eso no puede darse por sí solo, sino que hay que orientar al niño y darle las herramientas. Exactamente, es correcto. Y mira,
Acá en el desarrollo cognitivo va a aparecer algo que es súper importante, que seguramente ya vamos a hacer referencia, pero ustedes lo han escuchado, que es el juego simbólico, ¿sí? Que este juego simbólico va a ser el que nos va a permitir crear símbolos, crear signos, ¿sí? Que me van a dar herramientas para entender o para empezar a comprender lo abstracto. Entonces, jugamos mucho en la etapa de los 3 a los 7, 8 años con el juego simbólico, ¿sí? Que tiene que ver con la base de representaciones que se va a ir haciendo el niño y que van a construir lo que nosotros vamos a llamar más adelante una inteligencia abstracta, que es la posibilidad de, sin tener, por ejemplo, un objeto presente y que yo lo pueda tocar y lo pueda manipular, saber que esto, si yo te digo, imagínate que una botella, ¿sí? La función simbólica me va a permitir a mí pensar que es una botella, cómo es la forma de la botella, sin tenerla en la mano. El niño de 3 años yo le digo botella, botella. Esto es algo sencillo porque es algo común de todos los días. Le puedo decir mouse, le puedo decir celular, le puedo decir trípode, ¿se entiende o no? Pero ahora si yo después voy o invoco a conceptos que son más abstractos y que no se tocan, por ejemplo, la globalización. ¿Quién de ustedes puede tocar la globalización como concepto? Nadie. ¿Sí? Ahora, vos vas a desarrollar todas estas funciones psíquicas y cognitivas para entender a través de representaciones qué es la globalización. Bueno, esa inteligencia abstracta es la que nosotros vamos a ir trabajando con el juego simbólico. ¿Sí? ¿Quién habla? Hay uno que prendió ahí. Pasó la moto. ¿Sí? Por eso decimos siempre que en el juego simbólico siempre nosotros lo debemos potenciar en esa época, entre los 3 y los 7, 8 años, y fíjense en cómo lo potenciamos. No sé si ustedes recuerdan que iban al jardincito, que tenían rincones. Entonces estaba el rincón para de la cocina, el de los bloques, los juegos, o el mismo patio. Entonces, con todo ese mobiliario, con todos esos elementos, ustedes iban recreando situaciones. Recreaban la situación de jugar a la mamá del papá, al médico, o sea, cuestiones cotidianas que ustedes vivían en el día y que le hacían que ustedes en el juego lo volvieran a representar. Con todo lo que conllevaba eso, ¿sí? Porque ustedes eran nenes, no son papá y mamá, no son la maestra, no son el médico, pero representaban y simbolizaban lo que sucedía, ¿sí? Entonces, es importante esto que tiene que ver con lo cognitivo, entender y comprender qué hago y por qué lo hago. ¿Está claro? Cuéntenme, chicos, si tienen dudas con respecto a esto. Hoy me dio sed la clase. No, profe. Bien. Es importante que esto vaya, el estudio de esto vaya acompañado de la lectura del texto, ¿sí? Sí, o de hablar tanto, Facu. Eh, Porque no se queden solamente con lo que nosotros decimos, porque pues, seguramente hay algunas cosas que obviamos o se nos pasan, pero que es importante seguir trabajando, ¿sí? Exactamente, Juan, es correcto. Dentro de lo educativo se desprenden. A ver, todo educativo tiene objetivo, ¿sí? Y de ahí, por supuesto, se desprenden los ámbitos, porque en función del ámbito que vos vas a trabajar, va a ser el objetivo que te propones. Imagínate que en el ámbito de la salud, el juego es muy terapéutico. Entonces yo puedo trabajar con distintas cuestiones que tienen que ver con una rehabilitación, que tienen que ver con lo recreativo, que tienen que ver con un aprendizaje. Estamos hablando, por ejemplo, de juegos que yo puedo desarrollar en el ámbito de la salud con niños, por ejemplo, que tienen algún problema motor, que tienen cáncer, que tienen leucemia, ¿sí? Y que no, si bien es educativo, también es recreativo, que permite la distensión, que permite el disfrute, que permite un montón de experiencias que van a ser significativas seguramente para ellos. Bien, dice Facu. Aún así, desde lo educativo también se desprende lo pedagógico. No, no, sí, claro que sí. Desde lo educativo se desprende lo pedagógico. ¿Sí? Y ya ven, no sé si lo han tratado el término pedagogía en la materia, porque han trabajado en pedagogía. Porque están
súper relacionados. Algunos están escribiendo, vamos a esperar. Lo vimos en su construcción y en relación a la didáctica. Bien, la didáctica es la forma, ¿sí? Imagínense que la pedagogía es muy, como rama, es como un árbol más que rama. Que hay muchísimas cosas que se van relacionando y que dentro del aspecto pedagógico va a ser que me permite llegar a mis alumnos. Entonces, vamos a hacer alguna clase compartida con pedagogía y con psicología también. Ok. Y todo termina pasando en algún momento por la pedagogía. Y sí, nosotros somos sujetos pedagógicos, ¿sí? Y vamos a utilizar todos los medios, herramientas, aprendizajes, experiencias necesarios para que ese aprendizaje sea significativo en la vida de la persona, ¿sí? Bien. Me quedan 5 minutos antes que entre la de psicología, la Merce. Pero bueno, que se tome un respiro. Escuchen, la idea con esto, la idea que tenemos con Juancito en este texto, que ahí está escribiendo un poco, es que ustedes entiendan cómo el juego va a ir inmiscuyéndose en los distintos lugares de trabajo nuestro. Y que, si bien el juego podemos creer que no es serio o que no es cosa seria, es todo lo contrario. El juego es muy serio, pero a su vez nos permite, nos da esa flexibilidad de disfrutar y de gozar y de tomarlo como un recurso, ¿sí? Para poder enseñar. Entonces, lo tenemos que tratar con mucho respeto el juego, ¿sí? La gente en el común denominador nos va a decir, a ver, pero estos pavotes están jugando. Sí, estamos jugando, pero el jugar muchas veces es cosa seria porque aprendemos muchísimo, mucho más allá de lo que se ve, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Lo vamos a defender siempre a rajatabla eso, ¿sí? Bien, ahí Juancito está escribiendo, vamos a ver qué nos dice, pero mira, dice, la pedagogía aborda todo lo relacionado al fenómeno educativo y el arte de enseñar y el arte de aprender. ¿Mm? Una frase como para tatuarse, todos los profes deberíamos tenerlo acá tatuado, o acá para ir leyéndola todos los días. Bien. Sepamos también que el fenómeno educativo es tan diverso como personas hay en el mundo, o sea que esto es una locura. Bien, chicos, como para ir cerrando, ¿sí? La invitación hoy era poder ver la importancia del jugar, ver cuán importante para el alumno es jugar y si es muy importante para el alumno jugar, ver qué nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta a la hora de proponer un juego o proponer una actividad, ¿sí? Yo les dije al principio que nosotros hoy hacíamos hincapié en el juego infantil. Pero, y es aquí la propuesta que tenemos para el jueves que viene, porque el lunes es feriado, los vamos a invitar a que hagan lectura de el texto de Leif, ¿sí? Que se llama El juego en el niño, en el adolescente y en el adulto, que está en el apunte número 1. Entonces, si hay alguno que lo dispone y tiene la posibilidad de escanearlo y pasárselo a sus compañeros, fantástico. En internet también se encuentra, ¿sí? Pero hay una parte del texto, la última parte que tiene que ver con, creo que era el juego en el niño, no está, por eso sí está en el apunte, un poquito borroso, pero bueno, son un par de hojitas nada más. Yo lo voy a pasar también, que es el que yo descargué de internet, pero recuerden que el que yo envío está incompleto. Está completo en el apunte, porque yo la otra parte no la tengo, lo tienen, en su momento lo hicieron el escáner los chicos de la fotocopiadora y ahora yo no tengo acceso, ¿sí? Pero van a ir leyendo ese trabajito. Sí, el texto es El juego en el niño, el adolescente y en el adulto, de Leif. Yo lo voy a subir este texto a la plataforma, pero tengan en cuenta que está incompleto, porque es lo que yo descargué de internet,
que era lo más legible que se podía, pero falta un pedazo que es del juego del adolescente, el juego del niño, que también tienen que leer. Y que ese sí se encuentra en el apunte. Así que aquel que tenga el apunte lo va a poder ver, va a poder observar. ¿Está claro?